Un cordial saludo para todas las personas que siguen el canal El Profe Historiador. Soy Arnold Fajardo Barragán y les doy la más especial de las bienvenidas. Hoy 21 de enero de 2024, aquí en esta linda ciudad de Bogotá, capital de Colombia, estamos muy contentos, especialmente con los 106 seguidores que tiene el canal, una inmensa minoría a la que le decimos gracias por su apoyo, gracias por su suscripción. Sigan compartiendo este material con todas las personas que conozcan, sus amigos, sus colegas, para seguir tratando estos temas, estos temas históricos. Y pues bueno, vamos a entrar en materia con una sección que yo tenía algo abandonada. Y eso que tengo que admitir que me falta terminar la historia de las constituyentes en Colombia, que va el capítulo 1, que ese ya salió hace un tiempito. Pero hoy quiero retomar algo que también es una de las secciones de este canal, que es la sección de El oficio del historiador. Ujú. Hemos hablado de hacer preguntas, hemos planteado el tema de la historia como relato, y ahora yo quiero invitarlos a reflexionar sobre otro de los puntos que me va a llevar a cierta discusión sobre las fechas de las historias patrias y todo eso, y es acerca de cómo nosotros manejamos las cronologías. Ujú. ¿Por qué? Porque con las fechas, pues uno tiene ciertos asuntos que resolver. Generalmente nosotros los historiadores que siempre hablamos de procesos en el tiempo y en el espacio, pues uno de los elementos básicos para nuestro trabajo es tener claros los periodos cronológicos. Y hay algunos que se saben todas o la mayoría de las fechas, ¿sí? Entonces, ¿en qué año fue no sé, la batalla de Waterloo? 18 de junio de 1815. O hablamos del 9 de abril, del 20 de julio, del 13 de junio, o si uno quiere ir a la antigüedad, los expertos en la antigüedad, entonces les pueden hablar de los idus de marzo del 44 antes de Cristo, que fue cuando cogieron a puñaladas a Julio César ahí en el Senado romano. O hablar de la muerte de Alejandro Magno en el 323, ¿sí? Antes de Cristo. Y ahí tenemos varios problemas con los cuales nos vamos a divertir un poquito hoy para hablar de esto que parece tan obvio como es el manejo de las fechas, pero que en el fondo no es tan obvio. Porque fíjense, uno puede tener un conocimiento wikipédico o enciclopédico y terminar diciendo cosas como estas. Fíjense, por ejemplo, la biografía de Alejandro Magno. ¿Cómo se hizo para determinar que Alejandro Magno había nacido o el 20 o el 21 de julio del 356 antes de Cristo y que murió el 10 o el 11 de junio del 323? Incluso fíjense, si aceptamos esta cronología, pues tendríamos que decir feliz cumpleaños, Alejandro Magno. ¿Mm? Y fíjense que, claro, con ciertos personajes se puede hacer esto, pero hay otros personajes muy famosos que no tienen esa misma cronología, fíjense. Tutankamón, uno de los faraones más famosos en la historia y en la cultura popular, que lo hacen en tatuajes, salen en películas y toda la vaina. Fíjense que acá a duras penas se habla de Tutankamón, que vivió entre, o sea, circa, es circa en latín y es como hacia, cerca, aproximadamente y todo eso, pero supuestamente vivió entre el 1342 y el 1325 antes de Cristo. ¿Cómo se establece esa cronología? ¿Mm? Establecer esas cronologías es un problema al cual nosotros quizás no le prestamos mucha atención, simplemente con mayor o con mayor desenvoltura hablamos de fechas. Y pues algunos colegas míos dicen, ay, sí, es que yo no soy bueno para las fechas. Y hay gente que dentro del estereotipo pues dice, es que los historiadores solamente hablan de fechas y fechas y fechas. Y pues sí, las fechas son importantes, pero no es delito, no es pecado conocer con exactitud las fechas. ¿Mm? Si usted está trabajando en cierto periodo histórico, con ciertos acontecimientos y todo eso, pues al menos téngalos claros. Que de vez en cuando se le olviden las fechas, pues no es delito, desde que tenga claro que no hay que hacer, eh,
mezclas ni descaches, porque si no tiene claro el manejo de las cronologías y de los acontecimientos, los contenidos de esas fechas, pues le puede pasar a usted, querido espectador o querido colega, te puede pegar una enredada como se la pegaron ciertos héroes alguna vez. Fíjense, Canta el 4 de julio. Por favor, ¿esta es una celebración del mes de julio o del número 4? Es el Día de la Independencia, algo así como el cumpleaños de los Estados Unidos. Ah, ¿no deberíamos hacer un pastel para Estados Unidos? Nada de pastel ni de té. Verás, todo comenzó en el año 1492 con una fiesta de té en Boston. El rey Jorge, o quizás fue el rey Noel, como sea, los ingleses querían que los colonizadores se tomaran todo su té, pero ellos dijeron, viejo, olvídalo, estamos cansados de ese horrible té y esos canecillos ingleses rancios, así que decidieron hacer la revolución. ¿Dónde aprendiste historia? ¿En una caja de cereal? ¿A qué te refieres? mm, sí, eso puede pasar. A veces se pueden confundir las fechas, se pueden confundir los acontecimientos, los procesos y tener un revuelto mental muy complicado de manejar, pero también ahí nos toca ser muy juiciosos y ser muy responsables con los contenidos que nosotros damos, ¿m? Para no andar en esas. Eso implica que entonces las fechas por sí solas no son suficientes. Me explico. Cuando yo estaba en Historia de América 4 con el profe César Ayala, pues yo hice una exposición bien chévere, tenía un buen manejo de la cronología de la historia de Venezuela, desde Juan Vicente Gómez hasta los tiempos de Carlos Andrés Pérez, antes del chavismo. Y el profe me decía, buen manejo de las fechas, pero le faltó contenido. ¿Eso qué quiere decir? Que de qué me sirve a mí tener toda esa cronología bien manejada si no entiendo bien los procesos, los contextos, los marcos que le dan sentido a esas fechas. ¿Mm? Pues eso no me sirve de mucho. Aunque eso podemos observarlo bien tomando en cuenta el caso de lo que pasó en Colombia con el 20 de julio. Para los que no son colombianos, el 20 de julio es la fecha de nuestra independencia nacional. Sin embargo, esa fecha de independencia nacional surgió, surgió relativamente tarde, es decir, no todo el mundo que participó en la independencia llegó a considerar el 20 de julio como la fecha que debería conmemorarse dentro de la independencia, sino que eso vino posteriormente. Según la ley 60 de 1873 de mayo, que es una ley muy escueta en los tiempos de los Estados Unidos de Colombia, se decretó que el día festivo para la República iba a ser el 20 de julio y se iba a contar como aniversario de la proclamación de la independencia nacional. ¿Mm? Pues ya se estaba haciendo un poco como la cronología de la independencia como año 1821, undécimo de la independencia, cosas así. El año estelar, digámoslo así, sí era 1810, pero la fecha estelar solamente se vino a decretar 63 años después de los acontecimientos. Y aún así, esto no estuvo exento de muchas discusiones. Es decir, los intelectuales de la época, basados en que ya existían varias obras de historia que hablaban de esto, piensen en la monumental Historia de la Revolución de Colombia, de don José Manuel Restrepo, ahí ya estaban Quijano Otero, estaba el libro de Plaza, de José Antonio Plaza, Quijano Otero es José María Quijano Otero, ahí también ya había salido los escritos de Vergara y Vergara, y también ahí estaban otras cositas. Groth creo que también ya estaba sacando ahí su libro y todo eso, al menos su primera versión. Se supone que ya con eso estaba abierto el debate de, bueno, ¿cuándo nosotros vamos a hablar de la independencia nacional? ¿Cuándo la vamos a conmemorar? ¿Y cuál papel le vamos a dar? ¿Sí? Y algunos decían que tenía que ser en 1811 con Cartagena, otros que en 1813 con la Declaración de la Independencia Absoluta de Cundinamarca, y
Y pues así sucesivamente hubo ese debate entre los intelectuales de la época. Ahorita en este momento no recuerdo que se haya hecho ese estudio, puede que sí se haya hecho, pero entonces no lo conozco. Sé que debe haber algún debate por ahí, pero sí me gustaría conocerlo. Si ustedes lo saben, por favor, cuéntenme el dato. Ujú. Se los recomiendo para yo aprender. Pero lo que sí sé es que sí se dio esa discusión entre diversos historiadores. Uno de los que más defendió la idea de que debía celebrarse la independencia con la independencia de Cundinamarca de 1813 era don Miguel Antonio Caro. Y otros pues sí estaban defendiendo el 20 de julio y todo eso. Entonces ahí incluso fue con ocasión del 20 de julio se hizo un primer esbozo de himno nacional antes del de Rafael Núñez, que de todos modos es un canto patriótico que habla pues de cosas del país, pero que estaba orientado era para celebrar la independencia de Cartagena, antes de ser el himno nacional. Ujú. Entonces, la cosa es muy tardía, no deja de tener discusiones y esas discusiones todavía están presentes hoy, ¿sí? Y pues, mientras tanto, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que en el imaginario de los colombianos, pues se terminó aceptando que el 20 de julio era la fiesta de la independencia, ¿sí? Y también se terminó aceptando, sobre todo desde 1886, que a ese acto patriótico, que es la celebración de la independencia nacional, se le iba a sumar un acto político. Ujú. Y ese acto político, desde la Constitución de 1886 y hasta hoy, es la instalación del Congreso de la República. Ujú. Eso es lo que, eso es lo que ocurre actualmente cada 20 de julio. Entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó ayer? Ayer, entonces se habló de 200 años de independencia nacional. ¿Mm? ¿Cómo se reflejó esa conmemoración? Pues bueno, yo podría decir que en tres cosas. Un debate así como o una remembranza histórica con diversos tonos. El típico desfile militar, a pesar de que el 20 de julio no es el día del ejército, hay el día en el cual nuestras tropas salen, desfilan y todo lo demás. De hecho, el día del ejército es el 7 de agosto, conmemoración de la batalla de Boyacá, y así como con el 20 de julio, a esa conmemoración histórica, que además tiene esta parte institucional con el ejército, se le sumó un acto político porque es cada 7 de agosto que sesionan los presidentes de la República. Y eso también es desde 1886, desde esa constitución. ¿Mm? Pero bueno, vayamos a qué fue lo que pasó con el 20 de julio acá en Colombia ayer, para luego retomar el asunto de cómo nosotros manejamos las cronologías y los problemas que podemos tener con eso. ¿Listo? Entonces, empecemos con este recorrido. ¿Qué fue lo interesante que hubo así como de chévere ayer 20 de julio? Pues bueno, ahí en redes sociales se compartieron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, dentro de estas cosas de contenidos históricos, ustedes pueden ver que algunos entonces empezaron a hablar de la Bogotá de antaño, de cositas estas así como pequeños tips de iconografía. Entonces está esta representación de la casa de González Llorente, donde estaba su tienda, donde ocurrió todo. Y se supone que esto sería como una representación de cómo se veía en el momento de los acontecimientos. Luego de eso, pues sigue esta otra, que es la de la, los años 30 aproximadamente, cuando existía el tranvía, y ahí la casa seguía siendo ya estaban empezando a ver si la volvían un monumento nacional o una casa particular, pero fíjense que de todos modos tiene el pabellón tricolor. Y pues la última foto que se estaba compartiendo ayer para recordar el 20 de julio era esta, ¿sí? Que es más como ochentera, noventera, ¿sí? Y pues ya para este momento, pues la casa ya es monumento nacional y se ha vuelto un museo. Un museo que antes se conocía como el Museo de la Casa del Florero y que actualmente se conoce como Museo de la Independencia, al que los invito que vayan, vean el recorrido, ahí verán, les hablarán del proceso de la independencia, de cómo era la sociedad
monárquica e independentista, con objetos muy interesantes, una narrativa muy chévere y también otras cositas que se salen del discurso independentista y hablan de otros episodios de los cuales esa casita ha sido testigo en los últimos años. ¿Mm? Pues bien, este es uno de los primeros elementos que se va que rememorando, se va recordando. El otro tiene que ver con el acontecimiento mismo. El 20 de julio como acontecimiento y entonces ahí, claro, ¿qué es lo que nos enseñan a nosotros? ¿Qué es lo que nos llevan qué es lo que justifica el desfile militar? Que el 20 de julio es la fecha de la independencia nacional, ¿sí? Y eso ha estado muy arraigado, muy popularizado en los manuales de colegio. Ahí se habla mucho del papel de los manuales que se publicaron en los tiempos del centenario de la independencia, o sea, en 1910, y que dejaron una onda histórica y un imaginario muy fuerte que ha sido cuestionado en los últimos 30, 40 años, quizás un poquito más, de hecho. Y pues claro, para decir que entonces no hubo grito de la independencia, no hubo independencia absoluta y todo eso, todavía se hace el ejercicio, y digo todavía porque al parecer esto, luchar contra ese imaginario de la independencia absoluta es muy complicado. Pues lo que se hace es tratar de explicarle a la gente, ojo, lo que usted sabe de la independencia hay que cuestionarlo. Entonces, ¿qué hizo, por ejemplo, la División Cultural del Banco de la República? Pues sacó este hilo de Twitter, así con esa frase del meme de se tenía que decir y se dijo, que el acta de independencia del 20 de julio de 1810 fue todo menos independiente. Y entonces invita a la gente a ver el hilo y decirles que si nosotros leemos detenidamente el acta de la independencia del 20 de julio de 1810, nos damos cuenta de que ahí no se habla de independencia absoluta, de que se defiende a la figura del rey, de que incluso en esa Junta de Gobierno de Santa Fe, al primero que pusieron de presidente fue al mismo virrey. En ese momento, ¿no? Porque después ahí lo tumbaron, lo metieron preso y lo echaron para España. Pero en ese momento se quería era como mantener la, la figura del rey y la figura del virrey ahí gobernando y tal. ¿Mm? Entonces, claro, se dice como se tenía que decir y se dijo, como si la gente no lo supiera. Y acá viene otra vez el típico problema que les he comentado sobre el hecho de que hay un vacío, una brecha entre el saber que se produce en las universidades por cuenta de todos los colegas y lo que le llega a la gente. Si esto se tenía que decir y se dijo, significa que el mensaje no está llegando con contundencia, lo cual me preocupa porque esto no debería decir se tenía que decir y se dijo, sino que debería ser algo así como, esto ya se dijo y toca repetirlo. ¿Y por qué? Porque resulta que esto ya estaba claro desde los tiempos del profesor supero histórico. Porque en uno de los videos del supero histórico, que se los voy a poner acá, la pregunta es, ¿qué tipo de independencia fue la del 20 de julio? ¿Y qué es lo que hace este video? Lo mismo que hace el post del Banco de la República, leer el acta del 20 de julio de 1810. Por fin lo conseguimos. Ahora tendremos los mismos derechos de gobernar que los españoles. Con esta acta, los americanos estaremos más cerca de su majestad Fernando VII y sus bondades. Juramos por el Dios que existe en el cielo, cuya imagen está presente y cuyas sagradas y adorables máximas contiene este libro, cumplir religiosamente la constitución y voluntad del pueblo expresada en esta acta, acerca de la forma de gobierno provisional que ha instalado, derramar hasta la última gota de nuestra sangre por defender nuestras sagradas
sagrada religión católica, apostólica y romana, nuestro amado monarca don Fernando VII y la libertad de la patria, conservar la libertad e independencia de este reino en los términos acordados. Sí, profesor, aquí también la estamos leyendo en internet. Ah, y esa es la diferencia con el acta de Mompox. Mompox se declaró un pueblo independiente y no juraba lealtad al rey. En cambio, el acta del 20 de julio solo buscaba independencia del virrey, pero seguían siendo fieles a Fernando VII, el rey de España. Es decir, buscaban sobre todo que los criollos llegaran al poder. Pero aún... Entonces, pues ahí sí ya se había dicho, entonces ¿por qué la gente no recibe el mensaje? ¿Qué es lo que pasa? O bueno, la gente sí recibe el mensaje, pero entonces si a pesar de eso, perdón, si a pesar de que se manda el mensaje, todavía está arraigado otro tipo de relatos o de estereotipos o de mitos, porque acá incluso podríamos hablar de mitos, pues hombre, entonces ahí la labor está más complicada. Y dentro de ese afán, dentro de ese ejercicio de ir como desmontando todos estos mitos, porque incluso acá más que relatos habría que hablar de mitos. El imaginario de que el 20 de julio fue la independencia absoluta, listo, ya está desmontado, pero todavía la gente lo reproduce. ¿Por qué? Bueno, ahí sí hay un problema, está la brecha esta entre el saber histórico, ahí toca hablar también de qué es lo que pasa con los colegios, eso da para preguntarle a profesores de colegio cómo ven el asunto, ¿sí? Porque todavía se reproducen esos mitos cuando se supone que están en diálogo con lo que sale de los historiadores y todo lo demás, entonces sí sería chévere saber, hablar con ellos de ver cómo ven el fenómeno. Y pues uno de esos ejercicios chéveres de los docentes y que voy a reproducir en su totalidad, también lo encontré ayer en una paginita de Facebook que es sobre historia de Colombia del siglo XIX, y en el cual un profesor de Tumaco hace una reflexión sobre la independencia, sobre la patria boba, y que me parece una reflexión muy bacana. Entonces acá se las dejo completica porque me parece muy pertinente. Un saludo fraternal para todos los que siguen nuestra página. Desearles un feliz 20 de julio. Los saludo desde acá, desde las playas del Bajito, en nuestro municipio San Andrés de Tumaco. Recordarles que el 20 de julio de 1810, y en especial a nuestros maestros y maestras de nuestras instituciones educativas, no se debe ligar el 20 de julio con el libertador Simón Bolívar. Simón Bolívar aparece en la campaña libertadora de 1819. En 1810, en la revuelta de 1810, en la plaza de mercado de Santa Fe de Bogotá, aparecen personajes como Camilo Torres, como los hermanos Morales, Antonio Morales, que se enfrenta con el chapetón, con el español González Llorente, el cual se niega a prestarles el florero. Acevedo Gómez, Antonio Nariño, Francisco José de Caldas, muchos de ellos que estuvieron colaborando y fraguando toda esa revuelta, pero allí no aparece Simón Bolívar como tal, como autor, como intelectual o como dirigente de esta revuelta. Simón Bolívar aparece después, cuando se viene la reconquista de esta independencia. Entonces aparece nuestro libertador Simón Bolívar para enfrentar a Pablo Morillo, el general Pablo Morillo, el general de los ejércitos de la realeza española. Entonces, recordarles que el 20 de julio de 1810
estos señores criollos, o sea, los criollos eran españoles nacidos en territorio americano, entonces no se los consideraba españoles puros, más o menos personas como las que nos han venido gobernando. Y entendamos que desde los inicios de la independencia no se buscaba independencia, sino acceder a los altos cargos de gobierno. Lo que pedían los criollos el 20 de julio de 1810 no era independencia del gobierno español, sino porque los españoles puros pueden acceder a los altos cargos y nosotros, que también somos españoles, no nos permiten acceder. Démoslo ahí porque la señal a veces de internet o la calidad del video, pues dificulta un poquito las cosas, pero bueno, el mensaje está claro, ¿sí? Se conoce, se difunde, se hace todo lo posible ¿para qué? Para que se popularice. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se mantiene el otro mito? Y entonces, si está como claro como el significado, el contenido más específico del acontecimiento, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo enmarcarlo mejor? Pues bueno, ahí viene otro asunto que es si nosotros podemos seguir reproduciendo el mismo discurso del 20 de julio tal y como ha estado, o si nos toca ya pasar la página y ver cómo nosotros popularizamos el otro, el otro discurso. ¿M? Uno que incluso invite a reflexionar sobre otros personajes, otros actores. ¿M? Que están ahí también pendientes. Y en ese caso, por ejemplo, de lo más interesante que vi, de lo más interesante que yo vi ayer en, en televisión acerca de todas estas cosas, pues es un programita que salió en Señal Colombia, a eso de las 8 de la noche, el cual se hizo un diálogo a cuatro voces sobre el tema con el director del Archivo General de la Nación. Acá lo comparto para que vean entonces cómo estuvo. Un pedacito, porque es que el video dura 1 hora. Y lo que yo voy a hacer con este video y con el supero histórico es compartirles los enlaces en la caja de descripción del video, como siempre. Históricos. Entonces, creo que podemos ambientar esta conversación de la historia de los pueblos sin historia a partir de ese 20 de julio, haciendo un ejercicio que a mí me parece que es fundamental, pensando sobre todo en nuestra audiencia, y es tratar de calibrar la real dimensión histórica de lo que es el 20 de julio. Porque la impresión que tengo es que durante mucho tiempo fue idealizado, hasta el punto de convertirlo en fecha conmemorativa de la independencia nacional, y recientemente también hay como un esfuerzo que tiende a minimizarlo. Y creo que en esa visión dicotómica se pierde la complejidad de lo que es ese 20 de julio. Entonces quisiera comenzar con usted, profesora Margarita, preguntándole desde su perspectiva, ¿qué es lo que ocurre el 20 de julio y cuál podría ser la comprensión desde el día de hoy de la real dimensión histórica de ese evento, de ese hecho? Esa es la pregunta, ¿sí? Y acá ustedes van a encontrar muchas voces que han reflexionado en eso. Yo creo que les había hablado, no sé si les hablé, si lo hice bien, porque lo hice. Si no lo hice, pues lo menciono ahorita. Es que desde la conmemoración de los bicentenarios, el del 2010 y el de 2019, se empezó este cuestionamiento del 20 de julio. ¿No? En contextos políticos muy diferentes, porque 2010 es
Álvaro Uribe Vélez, un discurso militarista, que no sé qué y todo eso. Entonces el 20 de julio lo querían como minimizar y dejar todo para 2019, que es Batalla de Boyacá, es el discurso más cercano a la tendencia política de ese entonces, que es la autoridad y todas estas vainas. Y después hubo un bororó de debates historiográficos, de propuestas de investigación, muchos temas. La biblioteca de temas sobre el Bicentenario es amplia, ¿sí? Porque ahí ustedes tienen los procesos, hablan de los actores, hablan de las conmemoraciones, ¿sí? Es decir, de los imaginarios y todas estas cosas. ¿Mm? El video de diálogos que ahí les dejo es como una síntesis de todas esas discusiones a lo largo de casi 20 años. ¿Mm? Bueno, un poquito más de 20 años, porque si somos honestos, la independencia, todas las conmemoraciones de la independencia ya están terminando. O sea, empiezan como 1800, como 2008, 2010, que es como los primeros episodios, y cronológicamente hablando, las últimas grandes conmemoraciones de la independencia son ahorita. De hecho, el desfile militar de ayer, sí, claro, fue por los 214 años de la independencia nacional, pero también por los 200 años de la batalla de Ayacucho, que se conmemorarán en diciembre de este año. Y pues para ese momento también me pienso hacer un videito, ahí en diciembre, con su alegría, mes de parranda y animación. Pero volvamos acá. Entonces, estos debates ya están, tienen cierta circulación, han generado diálogos muy interesantes entre los colegas, se ha hecho el esfuerzo de ¿de qué? De ponerlo en discusión y de difundirlo a todos los sectores populares, pero pues todavía hay problemas, ¿no? Y bueno, pues ahí siempre van a encontrar y uno siempre va a recordar cositas que por ahí han estado. Entonces, por ejemplo, hablar de farsas, de la historia nacional. Yo no hablaría de farsas, yo hablaría de mitos. ¿M? De otros problemas que tienen que ver con la recreación de estas imágenes. Por ejemplo, esto lo encontré esta mañana, que estaba preparando el video y una amiga publicó que se estaban haciendo esta emisión postal, que esto empezó en 2019, no tenía ni idea, pero resulta que en esas imágenes de, de sellos postales, pues ahí se están reivindicando personajes más populares, no los típicos próceres. Pero esas imágenes fueron hechas con inteligencia artificial. Entonces, bueno, ¿dónde están los artistas, los ilustradores, los pintores, los dibujantes que podrían haber hecho eso? ¿Por qué se tuvo que recurrir a la inteligencia artificial para representar, por ejemplo, a mujeres afrocolombianas o afroneogranadinas como Josefa Conde, a Gualongo y al cacique de Mamatoco, que son que fueron oficiales realistas, es decir, indígenas que pelearon por la causa del rey, lo mismo Simón Muñoz, que era un guerrillero del Patía y que peleó por la causa real. ¿M? O a las Juanas, las típicas Juanas, las mujeres que acompañaban a los ejércitos. ¿M? ¿Por qué se tuvo que recurrir a la inteligencia artificial para representar a estos personajes? ¿M? En fin, estas discusiones están, estas discusiones siempre, digámoslo así, se reencauchan cada 20 de julio y las vamos a tener hasta el 7 de agosto, porque digámoslo así, con la fecha de ayer y hasta el 7 de agosto viene como una semanita, un par de semanas, bueno, técnicamente son como 18 días de conmemoraciones patrióticas, es decir, como un mini mes de la patria, porque está enmarcado en esas dos fechas, entre el 20 de julio y el 7 de agosto. ¿Mm? Y pues ahí uno encuentra también la oportunidad de decirle a la gente, vayan al depósito de libros y encuentren cosas. Por ejemplo, esto lo publicó un amigo mío en el cual mostraba ciertas obras que ha hecho Ediciones Uniandes. Entonces, por ejemplo, ahí está este libro coordinado por Francisco Ortega, que se llama Cómo nació Colombia,
que es de la Nacional, los Andes y el Rosario y la Casa Editorial El Tiempo, que es un macroproyecto, ¿sí? Pero también está, por ejemplo, este sobre historia de la cartografía, está este otro sobre música, raza y nación, o uno de los grandes clásicos de la historia económica de Colombia, que es Colombia y la economía mundial, de José Antonio Campo, el que fue el primer ministro de Hacienda del presidente Petro. Muy buen libro, con método y toda la cosa, uno de los grandes clásicos de la historia económica de Colombia. Entonces uno podría, y ahí digamos que salimos un poco, ya salvamos un poco el depósito de libros, pero digamos que ahí esa clase de cosas, pues siempre aparecen cada 20 de julio desde el punto de vista ya sea de los historiadores profesionales, de los profesores de ciencias sociales y pues obviamente también de todos los aficionados a la historia, que les gusta como discutir, poner en cuestionamiento, compartir datos, reproducir mitos o cuestionar mitos, inventándose otros, en fin. Siempre es un bororó de esto y a veces a uno lo llaman y le preguntan, ay, ¿usted qué opina de esto? Ay, ¿usted sabía esto? O cuéntame qué pasó. Bueno, esta vez no me llamaron, pero la otra vez sí me llamaron para un familiar amigo mío que quiero y aprecio mucho, me llamaba para hablar de estos temas. Ujú. Pero bueno, esto solamente es la primera parte de qué es lo que pasa cada 20 de julio en Colombia. La discusión histórica, la reproducción de ciertos mitos, el cuestionamiento de esos mitos por diversos medios. Lo otro, que ya es muy cotidiano para nosotros, es el desfile militar. Y el desfile militar de ayer tuvo sus elementos bien interesantes. Vamos a ver. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos. El desfile militar del Día de la Independencia se inició tarde por cuenta del retraso del presidente de la República, pero sin él, porque además se pensó que finalmente no iría. Unos 50.000 asistentes también se desesperaron y pidieron a gritos respeto por los uniformados, pero él llegó y se fue antes de que el desfile terminara. Imagina tener una residencia en Estados Unidos. Ay, detesto las pausas comerciales entre noticias y entre videos de YouTube. Un fastidio. El desfile militar para conmemorar los 214 años del Grito de Independencia, que suele iniciar a las 10 de la mañana en Bogotá, empezó a las 12:07 del mediodía. Docenas de miles de bogotanos con bebés y abuelitos y 8.000 policías y militares que llegaron a las 5 de la mañana tuvieron que esperar más de 2 horas de pie porque el presidente no llegaba. Pero sin Petro empezaron a marchar. El desfile fue más austero que los de años anteriores. Inició con una representación de los batallones Rifles, Vencedores y Vargas que participaron en las batallas de independencia y continuó con el saludo de los veteranos. Pero los ciudadanos asistentes, que estaban cansados y molestos por esperar de pie, se emocionaron cuando pasaron los aviones de la Fuerza Aérea. Y cuando marcharon los hombres de acción directa de la División de Aviación del Ejército, los comandos anfibios de la Armada y los comandos especiales aéreos. En el desfile continuaron hombres de fuerzas especiales, de la Brigada Liviana de Caballería, grupos élite de Infantería de Marina y comandos de operaciones especiales de la policía. Y antiterrorismo COPES. Cuando se presentaban los hombres y mujeres de la policía, el presidente se marchó porque también se le estaba haciendo tarde para llegar al Congreso. Pero los policías continuaron con orgullo su presentación ante los más de 50.000 bogotanos que llegaron a la avenida Boyacá para admirar la parada militar y también el fuerte dispositivo de seguridad con vigilancia técnica, grupos de combate urbano y docenas de tiradores de alta precisión que desde la madrugada se ubicaron en 20 puntos estratégicos para garantizar la seguridad del presidente y demás asistentes. Amigo. Pues sí, esa fue la noticia ayer. El desplante que le hizo Petro a los ciudadanos por su retraso, que llevó a que algunos les gritaran fuera Petro, que no sé qué, se consideró, bueno, lo que decían las redes sociales y todo eso es, ¿cómo es posible que el presidente de la República haya hecho
ese acto de irrespeto con nuestras fuerzas militares y con los ciudadanos, a Petro no le importa nada, es decir, ha sido motivo de muchas críticas. Y pues la oposición, obviamente, ni corta ni perezosa, va a buscar la manera de sacar rédito político de eso. Pero lo que me llamó la atención también de ayer es que el desfile militar no fue lo único que hubo ayer. Acá chismoseando en Infobae, aunque sí lo había visto en Señal Colombia, el servicio informativo de RTBC, es que hubo manifestaciones en contra del gobierno de Petro y a favor de la reforma agraria junto con el desfile militar. Entonces, por ejemplo, mientras allá por los lados de Castilla, en la Boyacá, en la avenida Boyacá, había estas manifestaciones, esta desfile militar con un presidente que llegó tarde. Resulta, pasa y acontece que en la Plaza de Bolívar la oposición estaba haciendo otra manifestación. Pero que no cargue. En la Cámara de Comercio de Bogotá ampliamos nuestra cobertura. Es que ahí sí, qué pena. Ya quitamos esto, ponemos el anuncio. Dámelo otra vez, dámelo otra vez. Juicio político, juicio político, juicio político, ya. Fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro, ya. Juicio político, juicio político. Ay, cómo se perratean a Queen. ¿Cómo? Perdón por la expresión, pero es que sí suena horrendo. Pero no fue la única manifestación que hubo. O sea, ese fuera Petro, sí, María. Después mientras que ocurría ese fuera Petro ahí con cierta gente que fue a la Plaza de Bolívar y tal, sí, también hubo marchas sobre pidiendo la reforma agraria, y esas sí las tuiteó el presidente de la República. Buscamos una masiva movilización del campesinado de Colombia por la reforma agraria este 20 de julio en todo el país. Que cada comité de reforma agraria municipal, que cada coordinadora regional, que cada acción criminal a la que quieren quitar su facultad de contratación con el Estado, violando el artículo 23 de la Convención Americana, no sé qué es, que cada organización campesina aliste en la movilización rural por la democracia y la justicia rural. Y entonces pues muestran que hubo otro tipo de manifestaciones a favor de la reforma agraria, aunque acá está retuiteando algo que fue del 9 de julio, es decir, no de ayer. Pero supuestamente algunos se dedicaron a eso, como esta gente del Partido Comunes, que ahí reproduce una imagen de Tiro Fijo y su ideal agrario, o este otro de RTBC Play, que gente, vamos a hacerle llegar esta fotografía de la Corte Constitucional para que sepa que mucha gente defiende la reforma agraria en las calles y no van a permitir que pasen por encima de la voluntad de los campesinos que buscan justicia agraria, y que esta foto es de Villavicencio. Eso sí sé que lo estuvieron transmitiendo. Y estas son de Arauca. Y en fin, ¿sí? Entonces, no todo estuvo marcado por el desfile militar y el 20 de julio. Hubo también estas otras manifestaciones. Y junto con eso, junto con esta parte, que es la parte de la mañana en la cual se va a desfilar, pues viene la otra parte, la parte política. Entonces, una histórica, una simbólica, que es el desfile militar, que acá estuvo como acompañado de estas otras manifestaciones, aunque los otros noticieros siempre le prestaron más atención al desfile y al incumplimiento del presidente. Y pues también está la instalación de las sesiones del Congreso, que está acompañada de un discurso del presidente de la República. Pero de eso, lo que queda es lo que uno podría llamar como una troleada que le hicieron al presidente por cierta cosa que dijo. Ya lo mencioné al principio del discurso, es lo que más me alegra a mí en el corazón. En medio de las turbulencias de los Olmedos, esto ha sido un elixir y un oasis. Porque de alguna manera, y tengo que decirlo, el gobierno ha sido eficiente.
eficiente es cumplir los objetivos que se propuso ante el electorado. Cada cual saque sus conclusiones. Yo ahí sí no me meto a decir nada de esas vainas, pero si pudieron escuchar, hubo risas y hubo pupitrazos, y esos pupitrazos, dentro de los que saben estas cosas del Congreso, pues significan que no están de acuerdo con eso. En fin, pues también hay otras notas en las cuales les hablan de ciertas anécdotas y toda la vaina, ¿de qué? De que se durmieron los ministros, de que el discurso estuvo largo, de que la oposición supuestamente le cantó la tabla al presidente. En fin, van a quedar para el anecdotario de la tercera legislatura del gobierno Petro, y a ver cómo pinta este nuevo año legislativo por allá. Pero entonces, ahí esos son nuestros 20 de julio, o al menos los que uno tiene en memoria, y lo mismo dirán nuestros abuelos y nuestros padres, que siempre era como este asunto militar, patriótico, bonito y tal, y pues la otra parte política, pues eso ya depende de quienes estén más y mejor enterados de eso, porque quizás a muchas personas la parte política de la instalación del Congreso y lo que diga el presidente de la República, pues no les llame la atención. Y recuerden, eso sí, que toda esta tradición, se ha creado desde 1886, que fue cuando se reglamentó eso en la Constitución. Bueno, entonces vayamos a la otra parte. Ustedes vieron que el 20 de julio entonces es una fecha, como tantas otras que hay en la historia de Colombia o en la historia del mundo, y que puede ser datada lo mejor posible o lo peor posible. En este caso, para los que trabajamos historia moderna o historia contemporánea, pues es fácil hablar de fechas, de memorizarlas, de manejarlas, pues por lo que estamos manejando un calendario estándar, que es el calendario gregoriano. Pero para los otros que manejan otras cronologías y todo eso, pues es un poquito más complicado. Digamos que nosotros ahí estamos manejando una cosita fácil, ¿sí? Pero es muy frágil. O sea, basar nuestro saber en fechas, ya sean siglos, milenios, días, meses, años, ¿sí? Pues tiene su riesgo. Y tiene su riesgo porque el calendario simplemente es una convención, es algo que nosotros podemos aceptar o no. Podríamos estar en la misma situación que Winston Smith, el protagonista de la novela de Orwell, que no sabía si en verdad él vivía en 1984 o no. Y todo tiene que ver en la manera como nosotros terminamos aceptando el calendario gregoriano como el que marca las fechas, incluso para otras culturas, otras civilizaciones, como los chinos, como los musulmanes, que ellos tienen su propia era musulmán con sus propios meses y todo eso, o los judíos, ¿sí? Ellos tienen sus propias cronologías, sus propios meses y cosas para medir el año, pero para estandarizar, digámoslo así, ese es un efecto de la globalización, pues se basan en el calendario gregoriano. Entonces nos toca hacer una pequeña explicación acerca de ese calendario, y este videito de Academia Play explica el origen de nuestro calendario y me parece muy práctico, y acá se los dejo en el pedacito que explica eso. Instaurado en 1582 por el Papa Gregorio XIII. Primero en las zonas católicas y a lo largo de los años y de los siglos también en las zonas protestantes. En los países ortodoxos se implantaría muchísimo más tarde. España y Portugal aplicaron la reforma el mismo día que Roma, en 1582. En Rusia no se implantó hasta 1918 y en Grecia hasta 1923. El Papa Gregorio XIII promulgó el uso del calendario por medio de la bula Inter Gravísimas. Antes se había constituido la Comisión del Calendario para su posterior implantación, en la que destacaron Cristóbal Clavio y Luis Lilio,
Clavio, astrónomo jesuita, el Euclides de su tiempo, fue un reputado matemático y astrónomo. El mismo Galileo Galilei lo requirió como aval científico de sus observaciones telescópicas. ¿Por qué se cambió? Porque todavía había un pequeño desfase. Según el calendario juliano, que instituyó un año bisiesto cada 4, consideraba que el año estaba constituido por 365,25 días, es decir, 365 días y 6 horas, mientras que la cifra correcta es de 365,24, 21, 89, o lo que es lo mismo, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,16 segundos. Este desfase es muy pequeño, pero a lo largo de los siglos el error se va haciendo cada vez más grande. Y así fue. El calendario gregoriano ajusta ese desfase cambiando la regla general del bisiesto cada 4 años y hace que se exceptúen los años múltiplos de 100, excepción que a su vez tenía otra excepción, la de los años múltiplos de 400 que sí eran bisiestos. El calendario gregoriano también nació con la necesidad de ajustar el desfase que había con la Pascua, Domingo de Resurrección, que es la fiesta central del cristianismo. En el Concilio de Nicea, en el año 325, se determinó que la Pascua debía conmemorarse el domingo siguiente al plenilunio, luna llena, posterior al equinoccio de primavera del hemisferio norte. Aquel año 325 el equinoccio había ocurrido el día 21 de marzo, pero con el paso del tiempo la fecha del acontecimiento se había ido adelantando hasta el punto de que en 1582 el equinoccio se fechó en el 11 de marzo. El desfase era ya de 10 días. Así, al día siguiente del 4 de octubre de 1582, se dio paso al 15 de octubre con la implantación del calendario gregoriano. Este es el resultado de nuestro calendario. El calendario. Si ven, eso no es tan sencillo, ¿sí? Algo que para nosotros es como nuestra base o uno de nuestros principales apoyos de nuestro conocimiento, de la manera como construimos nuestro conocimiento, en el fondo es un problema, porque puede ser una base muy frágil si alguien no acepta esa cronología. Incluso, ustedes saben que, por ejemplo, el calendario gregoriano ahorita lo quieren llamar pues el calendario civil, ¿no? Y saben que ya no quieren hablar de antes o después de Cristo, sino que quieren hablar de la era común, como tratando de laicizar las fechas, que el año empieza el 1 de enero y todas estas cosas. Pues bueno, ahí nosotros tenemos un problema que tiene que ver con la historia del tiempo, con la manera como nosotros nos imaginamos ese tiempo. Y este problema de las convenciones, hasta ahorita le estoy prestando atención, o parando bolas. Siempre se me cruza el parar bolas con prestar atención. Pero en el fondo sí me preocupa este problema de las convenciones temporales, porque eso es uno de los líos que tienen las películas de ciencia ficción sobre viajes en el tiempo, que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, en Volver al Futuro, que es una de mis sagas favoritas, está este problema. Se supone que cuando el Dr. Brown le muestra a Marty McFly el mecanismo de funcionamiento de la máquina del tiempo, le dice en algún momento, hey, sí, Marty, si nosotros, por ejemplo, queremos ir a ver el nacimiento de Jesús, pues lo ponemos en el programador. Y entonces dice, diciembre 25 del año 0. Y lo que he aprendido con estos asuntos del calendario es que el calendario gregoriano, que se supone que es el en el que se basa el funcionamiento de la máquina del tiempo, no tiene año 0. O habría que preguntarle al doctor Brown cuál es la cronología o el sistema de cronología que él maneja para que él sí acepte un año 0, porque se supone que convencionalmente Jesús nacería el 25 de diciembre del año 1, aunque algunos dicen que ese calendario está desfasado como 4 o 6 años, o sea que en verdad Jesús habría nacido en el año -4 antes de Cristo, o -6 o 7. Entonces ahí ya hay un desfase, entonces con estas cosas pues es peor, ¿sí? Y en la ciencia ficción, bueno, va a tocar estudiar ciencia ficción para ver entonces cómo se maneja esta cronología, cómo funciona este problema, porque teóricamente si Marty McFly hubiera viajado al 25 de diciembre del año 0,
puede que hubiera terminado en la nada. Porque según la manera como se había manejado el calendario desde el punto de vista del cristianismo, no hay año cero, sino que se pasa del -1 al 1. Y incluso eso tiene que ver con la manera como uno cuenta los siglos. Entonces el siglo primero va del año 1 al año 100, y entonces toda la fiesta que hubo, por ejemplo, para el año 2000, pues estaba mal porque en el año 2000 todavía estábamos en el siglo XX, que empezó no en 1900, sino en 1901. ¿Mm? O sea, así de ese calibre son esta clase de cosas. ¿Mm? Y es peor cuando se hacen esos viajes en el tiempo para el futuro o para el pasado, y eso sí, uno lo puede ver, por ejemplo, para no ir tan lejos, en, en este pequeño resumencito de una película de Tim Burton. De ellos del futuro y se quedan flipando. Por otra parte, Leo acaba metido en mitad de una tormenta de colorinchis y flashes cegadores y es arrastrado por un agujero de gusano hasta un planeta desconocido en el año 2500 así. Y esto es algo que siempre me ha llamado la atención en las películas de ciencia ficción. ¿Cómo coño sabe el ordenador de la nave el año en el que estás cuando el tiempo es algo relativo? Los años son una invención humana que podemos medir más o menos bien en la Tierra por las vueltas que damos al Sol, pero en el espacio, en una puta nebulosa a tomar por el culo, es imposible de medir. Hombre, a mí la ciencia me encanta. ¿Cómo? ¿Mm? Entonces imagínense esos pequeños berenjenales. No me voy a meter en ese berenjenal porque no conozco muy bien de estas cosas, ¿sí? Pero de todos modos, el no meterme en ese berenjenal no me exime de hablarles de otro berenjenal que sí tiene que ver al menos con lo que nosotros manejamos convencionalmente, que son las fechas, que es el motivo por el cual yo he estado pues hablándoles este ratico. Y pues en el fondo el 20 de julio es como un pretexto ahí como para hablar de estas cosas. ¿Y por qué? Pues porque, hombre, si nosotros hablamos de 20 de julio de 1810, uy, ahí estamos hablando de una fecha, ¿sí? Una fecha cualquiera. Podría haber sido el cumpleaños de alguien, la fecha de fallecimiento de alguien. Entonces nosotros, para darle contenido a esa fecha, tenemos es que identificar qué pasó. Y ahí sí, vayámonos con qué sucedió. Entonces ahí estamos hablando de que ese 20 de julio nos invita a hablar de un acontecimiento o suceso. Ampliemos esto para que sea más chévere. Eso sí se ve mejor. ¿Sí? Y entonces, claro, si nosotros decimos, ah, sí, 20 de julio de 1810, entonces acá hablamos de instalación de la Junta Suprema de Santa Fe. Listo, ahí está nuestro acontecimiento o suceso. Sin embargo, y esto pues sí es una cosa estándar que yo utilizo mucho en las clases como para facilitar las cosas. Pues sí, claro, ese es el acontecimiento, pero el acontecimiento por sí solo no es suficiente, tiene que estar enmarcado en algo más grande, ¿sí? Ese acontecimiento está enmarcado en en una coyuntura o momento. Ampliemos un poquito más por acá el espacio, eso es. En una coyuntura, en un momento, ¿sí? Que es una forma un poquito más amplia de manejar cronologías. Aquí estaríamos partiendo de lo más pequeño, que es un acontecimiento, y lo vamos a ir enmarcando hacia algo que incluye muchos más años. Nosotros los historiadores manejamos diversos tipos de temporalidades. ¿Mm? ¿Cuál sería esa coyuntura o momento de la que estamos hablando acá? La coyuntura sería entre 1810 a 1811 más o menos.
Y en esa coyuntura resulta que se habla de un momento juntista. Porque resulta, pasa y acontece que a lo largo de 1810 en la Nueva Granada se formaron juntas de gobierno en otros lugares y también de esos lugares se puede hablar de sus propias actas de independencia o actas a favor de Fernando VII. Por ejemplo, para quedarnos solamente en julio, el 3 de julio hubo una acta en Cali, su acta de independencia. El 10 de julio hubo un acta de independencia en el Socorro, en el actual Santander. ¿Mm? Y entonces, y si nos vamos un poquito más atrás, por ejemplo, en Cartagena fue en mayo. Y después de la de Santa Fe se formaron otras, que en Popayán, que en Tunja, en Mariquita, etcétera. Entonces decir que, entonces, ahí viene la pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es la relevancia de Santa Fe? Pues bueno, dentro de esta coyuntura, la instalación de la Junta Suprema de Santa Fe es importante porque es donde estaba el centro político. Estaba la Real Audiencia, estaba el virrey. Entonces ahí es donde se dice, esta es importante y tiene una relevancia sobre las otras, ¿sí? Pero entonces estaría hablando como de movimientos, eh, ahí sí ya pueden decir si es una cosa centrífuga, centrípeta o de dispersión de la autoridad, como quieran interpretarlo. El asunto es que si no lo enmarcamos dentro de una coyuntura un poquito más grande que abarca muchos más lugares y un periodo de tiempo más amplio, esta fecha en particular queda muy cortica en cuanto a contenido, a pesar de que nosotros podemos describir bien lo que pasó. Tenemos fuentes sobre eso, tenemos el acta. Bueno, las copias del acta que sobrevivieron porque la original se quemó. Pero tenemos testimonios, tenemos cosas, entonces a partir de ahí nosotros podemos contar el asunto y plantearnos preguntas y formular más problemas, que eso es lo que hacemos los historiadores. Pero ojo, las coyunturas no son suficientes para enmarcar esto, porque sí, esta coyuntura de 1810-1811 es parte de un proceso. Ujú. Entonces ahí, chun, chun, chun. Y ese proceso, en el caso de que nos atañe para enmarcar este 20 de julio, es la independencia. Ujú. O si ustedes lo quieren poner otro nombre, es Revolución de Independencia. Digamos que Independencia es el nombre popular, digamos que Revolución de Independencia puede ser un nombre mucho más técnico, más académico, porque se trata de una transformación política. Ese es el sentido básico del concepto revolución. Y esa transformación política llevó a la independencia, que nosotros entonces entenderíamos como la separación de este territorio de la corona española. ¿Mm? Y pues ahí nosotros hablaríamos de los otros factores que están ahí, factores económicos, factores sociales, etcétera, en fin. ¿Mm? Y el asunto está en estos procesos, están enmarcados también dentro de unos periodos. Vamos a ampliar un poquito más esto, para que quepa ahí la palabra periodo. ¿Mm? Y nosotros en historia podemos partir de los periodos hacia los acontecimientos o de los acontecimientos hacia los periodos, pero nosotros siempre debemos ser conscientes de, de los diferentes tipos de temporalidades. Las más inmediatas, los acontecimientos o sucesos, y las de mediana y cada vez más larga duración, dependiendo de nuestros intereses. Y esto sí lo aprendí también ahí en la Nacional. Acá recuerdo sobre todo lo que nos hablaba el profe Amaya sobre los procesos de larga duración que promovía un personaje como Fernán Brodel, y eso también lo trabajamos con la profe de Historia Moderna, la profe Vera, que nos hablaba de los procesos de larga duración de la creación del capitalismo en el mundo occidental. Y es un proceso de larga duración porque son varios siglos de los que estamos hablando, ¿sí? Entonces, en ese sentido,
mis queridos acompañantes en esta charla que ya está un poquito larga, pues si nosotros no enmarcamos bien el 20 de julio, describiéndolo lo mejor posible y teniendo bien claro la coyuntura en la que surge, los problemas que tiene y el proceso en el cual está inscrito, pues nos queda una fecha con unos contenidos que nosotros no vamos a saber manejar bien y que se van a prestar mucho para la reproducción de estos mitos, de estas falsas informaciones o incluso de anacronismos. Y pues bueno, eso lo podríamos incluso hablar con otras fechas, hablarlo como para el 12 de octubre, que viene la pelea de los indigenistas, los hispanistas y todo eso. Entonces, digamos que acá en este caso, ¿yo qué les sugiero? Les sugiero que para el manejo de la historia de Colombia, pues tengamos muy claros los periodos más que los acontecimientos. Me explico. Y si quieren, borremos esta parte y les digo. Teniendo en cuenta esta observación, pues yo les digo lo siguiente. En la historia de Colombia hay tres grandes periodos. Esos son los tres grandes periodos de la historia de Colombia. El periodo indígena, el periodo hispánico, que yo lo llamaría monárquico porque esencialmente es la dominación de la monarquía española sobre este territorio, y el periodo republicano. Sin embargo, yo hablaría que para el tránsito de estos periodos, sí hay unos procesos coyunturales o de transición. Y yo lo llamaría de transición al descubrimiento y conquista, y por eso lo pongo acá como, como abajito, porque no significa que después de por ejemplo, es que cuando uno habla de periodos y todo esto, pues uno cree que lo otro quedó completamente borrado y eso no es cierto. Y uno de los ejemplos más claros en la historia de Colombia ocurre con la idea de que de que los indígenas desaparecieron con el descubrimiento y la conquista por parte de los europeos, y no, porque si fuera así, nosotros no tendríamos comunidades indígenas ahorita, sino que hubieran sido exterminados y hubieran sido como una cosa del recuerdo, así como ahorita nadie se acuerda de los celtíberos o de todo esto, que hubo exterminios y cosas así, claro, pero todavía hay una población indígena superviviente que es heredera de esos antiguos habitantes del territorio, pero que se adaptaron, ya sea por vía de resistencia, ya sea por vía de adaptación, al periodo hispánico monárquico y al periodo republicano, y por eso todavía están presentes. ¿Mm? Y lo mismo pasa con la Revolución de Independencia. La Revolución de Independencia es otro momento de transición, y de hecho debería ponerlo acá como más claro. Es otro momento de transición porque muchas de las estructuras sociales, políticas y económicas que se habían ido forjando en esos 300 años de gobierno europeo, de gobierno monárquico, pues persistieron una buena parte del periodo republicano, al menos durante el siglo XIX. Es decir, algunas estructuras de cobro de impuestos, de organización social y todo eso. A pesar de las transformaciones que hubo, también hubo muchas continuidades. ¿Mm? Incluso
Si uno quisiera todavía hablar de eso, pues uno puede asegurar que de manera mucho más sutil existen todavía esas muestras de esa cultura señorial y todo patriarcal y demás que se reflejan en este periodo republicano y ya estamos en el segundo centenario de esta vida independiente y tal, pero todavía se refleja en ciertas actitudes, en ciertos comportamientos políticos y demás, entonces ahí está presente todavía eso que se heredó del periodo hispánico monárquico. ¿Mm? En fin, por eso el 20 de julio, si uno quisiera como trabajarlo mejor, pues hay que tener en cuenta esto. No empezar a hablar inmediatamente de la independencia a partir del 20 de julio, así como, ay, sí, grito de independencia, todos felices, viva Colombia, Colombia te quiero. Es una postura muy acrítica, sino diciendo, uy, sí, eh, grito de independencia, 20 de julio, ¿qué tipo de independencia es? ¿Por qué el 20 de julio y por qué en otra fecha? ¿Quiénes participaron? ¿Qué fue lo que pasó? Y enmarcarlo siempre dentro de una propuesta más grande, ¿sí? Sin contar, sin dejar de tener en cuenta que el asunto del manejo de las cronologías, de las fechas, tiene ciertos problemas. Tiene ciertos problemas por la manera como nosotros manejamos estos procesos. Puede que a algunas personas el 20 de julio no les importe. ¿Por qué? Porque van a decir, ¿cuál independencia? ¿De qué estamos hablando? Eso fue, si quiero analizar ese proceso, ese acontecimiento, pues yo simplemente voy a decir que cambiaron a unos mandamases por otros mandamases y que esos otros mandamases fueron los patriarcas y los ancestros de los mandamases que tenemos hoy. Y en ese sentido, ¿cuál independencia? Sí, claro, por ejemplo, podemos decir, nos independizamos de España, pero caímos bajo la tutela de los británicos y luego de los gringos, y entonces, pues, muchos discursos se pueden crear a partir de ahí. Ujú. Con algo que parece como tan obvio, como tan fácil de memorizar, como es una fecha. ¿Mm? Pues ahí se les dejo, mis queridos amigos y espectadores de este canal. Les agradezco como siempre su compañía, su tiempo y pues nada, los invito nuevamente a que se suscriban, a que compartan este video y que también pues manden sus comentarios a la caja de comentarios del canal o lo manden al correo profehistoriador.1981@gmail.com, que ahí serán siempre bienvenidos y será un gusto poder leerlos. Les deseo que acaben de pasar un feliz domingo, cuídense mucho, váyanse por la sombrita y que duerman, porque como dice Piero, de vez en cuando viene bien dormir. Se despide de ustedes su atento amigo y seguro servidor, el profe historiador, y tengo pendiente la segunda y la tercera parte de las constituyentes en la historia de Colombia, que la estoy acabando de organizar. Mientras tanto, les deseo un feliz domingo, que duerman, cuídense mucho y feliz inicio de semana. Chao.